Jesucristo resucitado es el buen pastor. Y el texto que, hay una primera parte que gira en torno al texto bíblico, evangélico de hoy, y luego después vamos a desmenuzar el Salmo 23, ¿vale? Que es un salmo muy conocido, pero un salmo que tiene muchísima profundidad y que intentamos desmenuzar. Bueno, pues el texto bíblico de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18, es este. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Bueno, pues ahí tenemos el relato evangélico del Evangelio de San Juan. Y lo que voy a leer ahora corresponde a una reflexión de este jesuita, de Juan Vicente Catre, que no creo que lo puede enmarcar muy bien para comprender el texto. Nos dice: el Evangelio de este domingo, si siempre este domingo cuarto de Pascua, se llama en la Iglesia el domingo del buen pastor, el domingo de las vocaciones y de las vocaciones nativas, ¿lo sabéis? Bueno, pues el Evangelio de este domingo nos presenta a Jesucristo resucitado bajo tres imágenes: como pastor, como puerta y como vida. La primera figura de Jesús es la del pastor, una imagen clara para los pueblos nómadas. No olvidéis que cuando continuamente en el pueblo, en las Escrituras se está hablando del pastor, pues hace referencia a ese pueblo nómada que va con el rebaño por el desierto y tiene como una referencia muy importante. Para nosotros los modernos, pues significa jefe, conductor, guía. Jesús es el líder, es el guía de la Iglesia peregrina. Muy importante. Nosotros seguimos a Jesús, que es el que peregrina con nosotros a la casa del Padre. Porque la visión que tenemos nosotros de la vida es que es un peregrinar a la casa del Padre. La Iglesia peregrina, pues vamos encaminados a la Iglesia triunfante que ya goza de la visión de Dios, a la vida eterna. Bueno, pues Jesús habla a cada uno de nosotros en particular y nos habla al corazón. La figura tierna del buen pastor que conoce sus ovejas y las ovejas le conocen, le escuchan, le siguen, pues es como una figura muy entrañable para nosotros los cristianos. Y era la figura más representativa para la Iglesia primera. De hecho, ya sabéis que los primeros cristianos no utilizaban imágenes. Primero, porque los que venían del pueblo judío, pues no hacían imágenes. Y los que venían del pueblo gentil, del pueblo pagano, pues tenían identificar a Jesús con la mitología griega romana. Entonces no hacían, lo que hacían era símbolos: la palmera, el pez, la cruz, hasta que ya entran las imágenes.
En las catacumbas de Santa Domicilia aparece de las primeras la imagen del buen pastor, pero sin barba, sin jovencillo. Entonces, de las figuras más importantes, las primeras que se van haciendo de las imágenes es justamente del buen pastor. Entonces, y el salmo más querido para toda la Iglesia ha sido siempre el Salmo 23 o el Salmo 22, que es el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, la segunda imagen que utiliza el texto es la de la puerta. Jesús es la puerta. No para cerrar el paso a nadie, sino para abrirlo a todo el mundo, en todo tiempo y lugar. Cuando el texto dice, yo soy el buen pastor, que conozca la mía, a mí me conoce, igual que el Padre me conoce y conozco la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y también esas las tengo que traer. Como veis, Jesús, que se dirige fundamentalmente al pueblo judío, a los judíos de su tiempo, pues tiene ya una mirada universal. Ya en su mensaje, en su propia perspectiva, está abierto a todo el mundo. No es solamente para los judíos, sino la salvación que nos trae para todos. Entonces, abre para todo el mundo, en todo tiempo y lugar. Es la puerta de su corazón, abierto de par en par, al morir en la cruz y al resucitar con las llagas patentes, signo de la acogida incondicional. Es la puerta estrecha que lleva a la salvación. Esa figura de la puerta es muy evidente, como es muy significativa, ¿no? Además de Jesús el pastor, es la puerta. Pero también la tercera imagen que nos dice Juan Vicente es la imagen de la vida. Como el mismo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la vida del resucitado, que ha vencido a la muerte, es el viviente eterno. Los cristianos estamos llamados a defender la vida humana y mejorarla desde la concepción hasta la muerte, añadiendo el nivel superior de la vida sobrenatural, la vida de Dios en nuestras almas. Pues como veis, este autor nos invita a profundizar este texto bíblico como buen pastor, como puerta y como vida. Pues mira, vamos a profundizar un poquito más sobre el buen pastor. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es de las más entrañables, que expresa la ternura y la solicitud divina a favor de su pueblo. Cuando veamos el Salmo 23 o el Salmo 22, ya veremos cómo el Señor nos deja dos guardianes, uno en la bondad y otro en la misericordia. Bueno, pues esa figura del pastor expresa la ternura. La dimensión religiosa, cuando se estudia la fenomenología de la religión, la persona que tiene experiencia del misterio, porque lo que caracteriza a una persona religiosa es aquella que está convencida de un ser supremo que da sentido último a la vida, al conjunto de la realidad y al curso de la historia. Enlaza con la búsqueda de sentido, que es lo más importante de lo religioso. La dimensión religiosa es crear esa esfera sagrada donde entra en contacto con el Todopoderoso, con el Creador, y entonces cobra tu vida y todo lo que tu alrededor cobra sentido. ¿Qué ocurre hoy? Pues hay mucha gente que no tiene su vida sentido. Entonces, esa dimensión está rota a veces. Bueno, pues en la dimensión religiosa hay como dos dimensiones que se llaman la fenomenología de la religión: tremendo y fascinante. Por un lado, tú cuando te puedes el misterio te sientes pequeño, indefenso, pecador, que no eres digno, ¿no? Esa dimensión aflora en lo religioso. Señor, no soy digno de que entres, no soy digno, no tengo
no tengo la capacidad de aceptarte, no tengo la capacidad de que tú me quieras, porque soy indigno, soy pecador. Y por otra parte, fascinante, entra en la dinámica del amor, de la bondad de Dios, donde tú te sientes amado, querido, valorado por el tú absoluto. Esas dos dimensiones, por tanto, la dimensión fascinante es la que entra en la ternura, en la que entra en que Dios me ama, yo soy importante en el proyecto del Señor y que Dios tiene un plan de salvación para mí. Pues Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. El buen pastor, al que oye y sigue. Mirad, cuando en el bautismo se crisma, se marca al pequeño en la coronilla cuando se bautiza y en la confirmación en la frente, crisma significa propiedad de Cristo. Soy marcado en Cristo, soy importante, ungido, sellado, soy propiedad de Cristo, ¿no? Pues es un poco el sentido que estamos escuchando. Al que oye y sigue. Entonces, la oveja buena es aquella persona que oye, que sigue al pastor, que frente a otras voces, pues sigue al maestro, sigue su voz, ¿no? La conoce por su nombre, conoce su olor, conoce su presencia, la distingue de otras. Bueno, pues eso es muy importante hoy en este tiempo donde se escuchan tantas voces, donde tenemos que escuchar la voz del maestro. Aquel que las guía a los buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata de un término que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento, amor ilimitado y sacrificio. Dice, en este versículo Jesús se manifiesta que el verdadero pastor se distingue por 5 aspectos. Primero, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre. Mirad qué bonito. Si nosotros hiciéramos un recorrido, tuviéramos tiempo de hacer un recorrido de la teología del nombre en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos que es muy importante. ¿Recordáis el encuentro de Jesús resucitado con María de Magdala? ¿Cuándo reconoce María a Jesús? Cuando le llama por su nombre, cuando ella expresa Rabuni, maestro. ¿Cuándo la llama? Cuando le dice María. Cuando el cambio de Abraham por Abraham, el cambio de Jacob por Israel, es decir, el nombre es muy importante porque nos identifica en el proyecto de Dios. Bueno, pues a cada uno nos llama por nuestro nombre. Somos importantes, somos valiosos a sus ojos. Cada uno de nosotros, más allá de nuestra importancia social, más allá de nuestra relevancia o irrelevancia, somos importantes, somos valiosos en el plan de salvación de Dios. Dios quiere hacer un proyecto de salvación con cada uno de nosotros. A mí eso me ayuda mucho en mi andadura cristiana, porque reconozco que el Señor quiere hacer, y a veces hasta en los fracasos, hasta en las situaciones aparentemente de desgracia, podemos decir, el Señor permite porque quiere conseguir algo. Cuando decía San Pablo, para todo aquel que cree, todo lo que le ocurre es para su bien. Bueno, pues somos importantes y nos llaman por nuestro nombre. Y cada día saca su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Es decir, el Señor continuamente nos va brindando elementos para alimentarnos espiritualmente, para que no nos quedemos
esa sed de eternidad que tenemos cada uno de nosotros, esa sed interior, sea satisfecha. Porque bien sabemos que esa sed de felicidad que tenemos todos no la puede saciar nada ni nadie. Todos nosotros tenemos una experiencia y es, tú has sentido la ilusión de comprarte algo y parece como que la vida te va en eso. Te lo compras y a la semana se desinflan todas las expectativas. ¿No le pasa eso a los chiquillos? Cuando le dan un regalo. ¿No nos pasa a nosotros también eso? Que pensamos que la fiesta está en que me compro esto, que me he visto, en que voy, y cuando... ¿Por qué? Porque nuestro corazón está hecho para la eternidad y el único que puede satisfacerla es el absoluto. Bien. Y cada día saca su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y da su vida por las ovejas. Ese sentido de donación, de sacrificio del Señor, porque a nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque el sacrificio eucarístico realmente subraya eso, que el Señor se entrega por nosotros, por puro amor, por pura entrega, por pura misericordia, generosidad. Y también el texto habla de los enemigos de las ovejas. Dice, las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. ¿Cuántas voces hay en nuestro alrededor que nos invitan a alejarnos del Señor? A quitarnos de en medio, a que el Señor no sea relevante en nuestra historia. Son como esas voces continuamente externas e internas que nos hacen como alejarnos del pastor, de Jesús. Dice, también están los asalariados que sin ser enemigos de las ovejas, su interés es totalmente egoísta. El asalariado, por eso en el tiempo de Jesús, los pastores se consideraban un grupo pecador. ¿Por qué? Porque se dirigían más bien no tanto por el pastor dueño de las ovejas, sino el asalariado, que intentaban pues, aprovecharse la vida de lo posible y tenían esa visión egoísta. Bueno, pues también invita a todos aquellos que estamos en la dinámica del pastor, no tener una actitud egoísta, interesada a la hora del pastoreo. Y por último está el lobo, que solo viene para arrebatar y matar. Y en el texto bíblico, ¿cuál es el lobo? Bueno, pues lo tenéis. En las Escrituras es usado el lobo como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo, el maligno, que permanentemente quiere arrastrarnos fuera de la dimensión del Señor. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas, para alimentarse de ellas, pero con frecuencia resultan heridas, dispersadas y mueren como consecuencia de esos ataques. La astucia del maligno para que dejemos el espíritu del Evangelio y nos metamos en el espíritu del mundo, eso está al orden del día, ¿no? Entonces, el Señor advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, pues, este texto, esa primera parte, nos puede ayudar a comprender, pues,
ese texto bíblico del pastor Jesús que se entrega por nosotros y que somos importantes en su plan y que tenemos que intentar escuchar al Maestro frente a otras voces que nos hacen alejar. Pues vamos ahora al Salmo 23, que probablemente sea el salmo más conocido, más querido, más entrañable para nosotros, ¿no? Bueno, pues el salmo dice así: Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Pues el texto que es un bálsamo en el corazón, que es como un salmo de consuelo, de aliento. Bueno, pues este es uno de los salmos más utilizados en la Iglesia por los cristianos de todos los tiempos. Jesús se nos presenta como el buen pastor enviado a conducir a todo el rebaño de los fieles y además como huésped acogedor para todos los que somos peregrinos hacia la casa del Padre. El salmo, como veis, que tiene dos partes: uno de buen pastor y otro como el que acoge al huésped en la tienda. Lo vamos a analizar. Este precioso salmo usa dos imágenes para referirse al Señor: como pastor y como anfitrión. Mirad, si nosotros profundizamos cuáles son los orígenes de la Eucaristía, son tres. Una, cuando Jesús se hacía anfitrión de la mesa en la vida pública, atendiendo y acogiendo a los pecadores, entendiendo que en el tiempo de Jesús la comida tenía un valor sagrado, que es una de las cosas, uno de los orígenes de la Eucaristía, la acogida de Jesús a los pecadores de su tiempo. Segunda, la última cena, y la tercera, la comida de Jesús resucitado con los apóstoles. Son los tres. Bueno, pues esa dimensión de anfitrión de la mesa, el hospitalario que hospeda y acoge. Ya sabéis que una de las dimensiones más importantes del judío era la hospitalidad. La hospitalidad era fundamental, ¿no? Bueno, pues este salmo adquiere su pleno significado en las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, que lo hemos escuchado hace un ratito. Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Jesús usará esta misma comparación para explicar que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, manifestando su gran amor por los. La imagen del pastor se aplica en el Antiguo Testamento al rey y a Dios mismo como protector de su pueblo. Recordáis que el pueblo de Israel se rebeló durante mucho tiempo para elegir rey. Todos los pueblos de alrededor tenían reyes, pero el pueblo de Israel no tenía jueces, recordad. Entonces, el pueblo de Israel le pide al profeta que elija un rey y en los primeros momentos
estos se rebelan, porque entendían que el rey era el Señor, era Yahvé. Entonces, al final, esa imagen de pastor se aplica al rey. Y de hecho, el salmo que hemos leído se le atribuye al rey David. Y a Dios mismo como protector de su pueblo. La seguridad que ofrece el Señor, aún en medio de las mayores tribulaciones, lleva a confiar en Él, en su autoridad y firmeza, simbolizada en la vara y en el callado. Entonces, se nos invita por este salmo a la confianza, a la confianza en el Señor a pesar de las tribulaciones, de las dificultades. Eso es muy importante, el entender que la fe tiene mucho más de confianza que de saber. Cuando el Señor dice, si no sois como niños no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que caracteriza a un niño? La inocencia. Después de Freud, la inocencia de los niños está un poco rota. Lo que caracteriza a un niño es la confianza en sus mayores. Que un niño se confía en sus mayores, por eso el desengaño de los niños es tremendo. Cuando un adulto rompemos la confianza de un niño, eso es una cosa terrible, ¿no? Y a veces los mayores hacemos eso. Lo muy importante es la confianza, porque la fe tiene mucho de confianza que de saber. Porque en la fe, cuanto más sabe, menos sabe. Pasa en la sabiduría igual. Los que saben mucho te dan cuenta que te queda mucho más por aprender que los que saben. ¿O no? Entonces es muy importante eso. Bien. Vamos a desmenuzar un poquito la frase, el Señor mi pastor, nada me falta. El título de pastor para nombrar a los reyes y guías del pueblo es habitual en el Oriente Antiguo, así como en Grecia y en otros pueblos. La Biblia lo utiliza varias veces para hablar de Dios. Dios mismo, en el capítulo 34 del profeta Ezequiel, se compara a sí mismo con un pastor que quiere cuidar, proteger y alimentar a sus fieles. Como los jefes del pueblo han sido malos pastores, porque han utilizado las ovejas para su propio provecho, Dios se ocupará personalmente de cada una de ellas, cubriendo sus necesidades. Entonces, es también esa propuesta de que el Señor va a mandar al Mesías, que va a ser el guía, el que proteja, el que acoja, el que entregue. También las ovejas reconocían la voz y el olor de su pastor. El Salmo quiere evocar esa atmósfera de afecto, esa experiencia de confianza, de tranquilidad, porque sabe que hay alguien que se interesa por ti, que se preocupa por tu vida. Cuando entra en la dinámica dice, yo soy importante en los planes de Dios. Dios tiene una historia de salvación para mí. Yo soy valioso a sus ojos. Es cuando cobra sentido toda tu vida. Las grandes conversiones vinieron de ahí. Cuando reconoce que el Señor es importante y que ellos cobran sentido justamente. Mira lo que dice Santa Teresa, lo sabes, lo prueba muchas veces en la canción. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Entonces, bueno, en cierta ocasión había un señor que estaba continuando preguntando, pero vamos a ver, usted por lo rico que usted es, como si no tuviera nada. Y dice, mira, pues te lo voy a decir, pero que vea, antes tiene que hacer una cosa, va a ir por todo el palacio con un cuenco de leche hasta arriba, y como se te derrame una gota, te corto la cabeza. Pues claro, el otro iba con el cuenco, vamos, iba así. Y ya cuando llegó al final, pues contento porque no se le había derramado. Dice, mira que he llegado al final, llegado bien. Digo, ¿has visto todo lo que te dice? ¿Cómo lo voy a ver si va pendiente de la taza? Pues eso me pasa a mí.
Estoy tan pendiente de la eternidad que a mí esto me parece Es cuando tú ves la vida de un San Francisco, ves la vida de un Martín de Porres, ves la vida de tantos santos que han sido capaces de renunciar a su riqueza y a dársela a los pobres, ¿no? y vivir pobremente, ¿entiendes? Esto. Algo ninguno de nosotros somos capaces de eso. Pero... Bien. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Después del cansancio del camino, el alimento, la bebida y el descanso nos hacen tomar fuerzas para poder seguir caminando. Literalmente dice, repara mi aliento, mi alma, entendido como vigor y mi vida también. En algunas ocasiones nos sentimos agotados y nos parece que ya no podemos más. Yo creo que todos tenemos esa experiencia, hemos tenido esa experiencia, cuando la vida parece como que ya no puede más, se acabó. Esto ya llegó a un límite, esta situación me sobrepasa, esto me sobrepasa, ya no puedo más. En esos momentos es cuando puedes sentir el aliento y la fortaleza del Señor, que te conduce, que te repara, que te fortalece por dentro. Es el momento de la escucha del Salmo 27. Mira, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fuerza y mi energía. ¿Quién me hará temblar? Aunque los malvados se levanten contra mí, Él me recogerá en su tienda. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Él me acogerá. Pero pues, es sentir esa fortaleza, ese aliento, ese reparar por dentro, porque tenemos que reparar por dentro. ¿Ya? Cuando una persona no es capaz de repararse desde el Señor, y nosotros tenemos que reparar nuestra vida desde el sagrario, desde la vinculación profunda del Señor, porque si no, cuando tú no eres capaz de sanear la mente, tus pensamientos, tus palabras y tus sentimientos, tu herida de la historia. ¿Quién no tiene herida? ¿Quién no le ha hecho alguna herida en la historia? Y a veces de lo más íntimo, de su padre, de tu hermano, de los más allegados. Si todo eso no lo sanea, eso te aflora en cualquier momento. Entonces hay que sanear la memoria, pero sanearla desde el perdón del Señor. Porque cuánta gente dice, yo perdono, pero olvidando. ¿Qué perdón es ese? ¿Qué perdón es ese? Es que a mí lo que me han hecho, a mí, cuánta gente dice, a mí que me hagan lo que quieran, pero a mis niños ni los toquen. Que sanear la historia, pero no sanearla de manera psicoanalítica, sino desde el Señor, que es capaz de entregarse, de perdonar en la cruz, hasta que lo están matando. Pero tenemos que sanear. ¿Por qué? Porque el Señor repara nuestra fuerza, nos conduce a esas fuentes tranquilas. Dice, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. La experiencia existencial de cada persona es descubrir que es un peregrinaje. Y el camino a veces es tortuoso y difícil. Mira, cuando se hace una peregrinación, por ejemplo, el Camino a Santiago o alguna, entiendes que eso era como un símbolo de la vida, donde llegaba al pórtico de la gloria, donde ya no sé cómo. Pues ese recorrido era un recorrido de la vida de cada uno de nosotros, con sus dificultades y con su alegría, su convivencia, sus cosas, hasta llegar a la vida eterna, ese peregrinar. O sea, a veces la vida de cada uno de nosotros es única. No se puede cambiar por nada ni por nadie. ¿Cuántas madres dicen, ojalá lo que le está pasando a mi niña me hubiera pasado a mí, me hubiera pasado? Eso no puede ser, ese cambiazo no se puede hacer. Tú tienes que vivir tu vida y yo tengo que vivir la suya. Entonces, esa vida única se convierte en un peregrinar con el verdadero compañero de camino, que es el Señor, ese verdadero pastor,
y que te ayuda a afrontar tus dificultades. Porque a veces el camino es tortuoso y difícil. La Salve nos dice que es un valle de lágrimas, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el Señor nos guía por el camino justo. El único bueno, aunque no lo entendemos inmediatamente. A veces en el presente no descubres la amplitud del camino, no sé si me estoy explicando. Cuando uno pasa por una cosa, en ese momento no lo entiende. Yo me acuerdo de una conocida mía que ella dijo, si a mí me dicen que para madurar como mujer, para madurar como cristiana, como persona, tuvo que morir mi marido, yo le hubiera dicho que estaba loca. Es que mi experiencia personal es que la experiencia de mi marido, la muerte de mi marido, me ayudó a mí a madurar como mujer, me ayudó como persona. Ese momento no lo entendí. No sé si me estoy explicando, o a lo mejor la comparación no es muy adecuada, pero quiero decirte que la vida de cada uno de nosotros, cuando asume una dificultad, en ese momento no la entiende, porque el Señor permite esto. ¿Recordáis lo que le pasó a Bantuán? Bantuán, cuando lo metieron en la cárcel, no entendía. Decía, pero Señor, ¿cómo es posible que yo estoy en una diócesis que están floreciendo vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, matrimonios que se dan por la iglesia, convirtieron budistas, convirtieron musulmanes, y que de pronto ahora tú o permites que me metan en la cárcel? No lo entiendo. ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo sé que tú lo ves, pero yo no te entiendo? No te entiendo, ¿no? ¿No lo pasa a nosotros muchas veces? Bueno, pues el único bueno, aunque no lo entendamos inmediatamente, Él nos lleva al mejor lugar, que nosotros solos no podríamos encontrar. La fuente es tranquila, el agua que produce paz y calma la sed más profunda del que la bebe. Entonces, es muy importante ese sentido de encontrar la paz, el sosiego, el bienestar espiritual, el bienestar personal, que te da fuerza para luchar, para trabajar en la historia, en la vida, pero con esa fuerza del Señor. Y ahora viene uno que dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Bueno, pues con el sonido del bastón de Dios, en nuestra vida no tenemos miedo, ni tan siquiera a la muerte. Entonces, el Señor nos invita a afrontar los miedos que tenemos cada uno de nosotros, que son muchos. ¿Quién no tiene miedo? Levante la mano. Todos tenemos miedo. Por ejemplo, miedo a la inseguridad. Inseguridad, no tener dónde agarrarse, perder el equilibrio, perder el control de tu vida. Y con todo lo que sabes también. ¿Qué? Tú con lo preparado que estás y lo que sabes también tienes miedo. Claro, porque algo, miedo tenemos todos. No tiene nada que ver la cosa con la... No, nada. Es que la fe no está reñida con el miedo, con las dudas, ni con nada. Miedo a la inseguridad. Miedo a perder la dirección y el sentido de tu vida. No encontrar sentido, ser aplastado por la vida y por el sistema. Porque aquí el que estorba lo quitan de en medio. Bueno, dígase la vida de los profetas, la vida de las grandes personas que han denunciado situaciones, que han hecho la vida imposible. El ser aprisionado y pisoteado por los que te rodean, no tener guía, andar como sin brújula, sin orientación. Miedo a la muerte o a ser devorado, ser absorbido por la agresividad de los demás.
a la impotencia, a no saber afrontar la muerte tuya y de los tuyos. Uno de los momentos más duros de una persona es cuando tiene que afrontar la muerte de sus seres queridos. No tanto la tuya como problema existencial, sino la de los tuyos. Bueno, pues ese miedo a la muerte, miedo a la indefinición, miedo a no ser lo mismo, por ese miedo a que si te define te pueden señalar, te pueden atacar, y te pueden fastidiar, y te pueden... ¿no? Esa indefinición, ese miedo a naufragar y quedar en peligro, estar rodeado y agobiado, tener lugares peligrosos y tóxicos, hay ambientes que son tóxicos. El otro día escuchaba un vídeo de una persona que dice: tengo que romper hasta de toda mi familia porque para mí son tóxicos, me está haciendo daño, más que bien. Hay veces ambientes que son tóxicos, son que te están haciendo más bien, más mal que bien. El miedo a asumir responsabilidades, ese miedo y sospecha de la sombra, el miedo a ser aplastado por el presente. Este sentido que tenemos de este mundo que no sabemos, que es una tercera guerra mundial sin tener la perspectiva, como que no nos enteramos, como que vivimos al margen de los grandes conflictos del mundo y donde, bueno, esa situación que no sabemos dónde nos van a llevar, dónde nos van a arrastrar, conflictos que hay a nivel mundial, a nivel presente, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Cada uno le ponga el miedo al ridículo, a ese fracaso repentino de tus proyectos, de tu vida, ¿no? Ese deseo de agradar y de triunfar, todo nos gusta agradar, todo nos gusta triunfar, aunque sabemos que no podemos ser justo para todo el mundo. El que quiera agradar a todo el mundo no agrada a nadie. A veces ser uno mismo y luchar contra el ambiente es muy difícil, ¿o no? Todos esos miedos están ahí entrelazados con nosotros. Ese miedo al ridículo, al fracaso, recuerdo un montón de gente hoy, ¿no? Ha terminado sus carreras, tienen 4 o 5 carreras, están en paro porque no encuentran. Y en el fondo y no pueden independizarse de su familia porque es que no tienen posibilidades. Entonces, esa expectativa que los demás han puesto en ti y que tú la puedes romper, ¿no? Son padres que han puesto todo, una madre que ha querido ser médico toda la vida y ahora vuelca en la niña o en el niño todas las posibilidades para que sea médico. Y esa persona no ha llegado a las expectativas de los demás. Ese miedo. Bueno, cada uno puede poner distintos miedos, ¿no? El miedo a ser abandonado, ese miedo a perder la estabilidad familiar, la salud. ¿Quién no tiene miedo a perder la salud? La estabilidad económica que tenga. Ayer escuchaba una chica que llevaba peleando por su casa, que estaba en Norte Ocupa 4 años, y cuando le tapiaron la puerta, le rompieron el piso, lo dejaron un desastre, y todo allí era... Todos los vecinos, que eran de raza gitana, como diciendo: te vas a enterar que nos han echado de la casa. La muchacha era una inestabilidad terrible, ¿no? Bueno, pues toda la estabilidad económica, poder mantener hasta el final la situación actual. Este problema económico mundial, español, hasta donde llega, social. Todos esos miedos están ahí, ¿no? Y los miedos a nuestros propios fantasmas interiores.
encontrarse solo con sus fantasmas, no cubrir las expectativas personales y miedo al fracaso, no saber enfrentarse con los propios miedos. Es decir, yo he lanzado ahí unos pocos de los miedos que podemos tener, ¿no? Entonces, como que cobra más sentido el Salmo cuando le pone carne y puedas decir, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. Entonces sabemos que con Dios, hacia dónde dirigir nuestros pasos y encontrarnos con el sentido último en nuestra vida, la existencia y el curso de la historia. Con Dios superamos la tristeza y dificultades de la vida. Como decía, lo religioso enlaza con la búsqueda global de sentido. Para el creyente tiene sentido el curso de la historia, que no es pues, una historia sin origen y sin final, sino que el punto omega es Cristo. Sabemos que el conjunto de la realidad es una creación de Dios, que tiene un inicio con el Creador, fuente de todo, y la vida de uno no es pues, una noche de placer de nuestros padres que dimos como fruto este engendro, no, sino que es una vocación, una llamada a ser feliz y a encontrarte con el Señor en tu vida, ¿no? Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Hoy te he sacado del discurso último una frase del 26 hablando sobre esta parte. Dice, alimento, aceite y vino son los dones que dan vida y alegría porque van más allá de lo que es únicamente necesario y expresan la gratuidad y la abundancia del amor. Entonces, se nos invita en este salmo a entender esa abundancia y ese amor del Señor con nosotros. Y tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. También una frase de Benedicto. Dios nos prepara a cada uno de nosotros dos guardaespaldas, mira qué bonito esto, que nos acompañen siempre la bondad y la misericordia. La bondad y la fidelidad de Dios son la escolta que acompaña al salmista que sale de la tienda y se pone nuevamente en camino. Pero es un camino que adquiere un nuevo sentido y se convierte en peregrinación hacia el templo del Señor, el lugar santo donde el orante quiere habitar para siempre y al cual quiere regresar. Y me parecía interesante esta reflexión en torno al Salmo 23 del Papa Benedicto XVI en la audiencia del 5 del 11 del 2001, que hace un recorrido del Salmo que tengo. Dice, queridos hermanos y hermanas, dirigirse al Señor en la oración implica un acto radical de confianza, con la conciencia de fiarse de Dios, que es bueno, compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Por ello hoy quiero reflexionar con vosotros sobre un salmo impregnado totalmente de confianza, donde el salmista expresa su serena certeza de ser guiado y protegido, puesto al seguro de todo peligro, porque el Señor es su pastor. Se trata del Salmo 23, según la datación grecolatina 22, un texto familiar a todos y amado por todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Así empieza esta bella oración, evocando el ambiente nómada de los pastores y la experiencia de conocimiento recíproco que se establece entre el pastor y las ovejas que componen su pequeño rebaño. La imagen remite a un clima de confianza, intimidad y ternura. El pastor conoce una a una de sus ovejas, las llama por su nombre y ellas lo siguen porque lo reconocen y se fían de él. Él las cuida
las custodia como bienes preciosos, dispuesto a defenderlas, a garantizarles bienestar, a permitirles vivir en la tranquilidad. Nada puede faltar si el pastor está con ella. A esta experiencia hace referencia el salmista, llamando a Dios su pastor y dejándose guiar por él hacia praderas seguras. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. La visión que se abre ante nuestros ojos es la de praderas verdes y fuentes de agua límpida, oasis de paz hacia los cuales el pastor acompaña al rebaño, símbolo de los lugares de vida hacia los cuales el Señor conduce al salmista, quien se siente como las ovejas recostadas sobre la hierba junto a una fuente en un momento de reposo, no en tensión o en estado de alarma, sino confiadas y tranquilas, porque el sitio es seguro, el agua es fresca y el pastor vigila sobre ellas. Y no olvidemos que la escena evocada por el Salmo está ambientada en una tierra en gran parte desértica, azotada por el sol ardiente, donde el pastor seminómada de Oriente Medio vive con su rebaño en las estepas calcinadas que se extienden en torno a los poblados. Pero el pastor sabe dónde encontrar hierba y agua fresca, esenciales para la vida. Sabe conducir al oasis donde el alma repara sus fuerzas y es posible recuperar las fuerzas y nuevas energías para volver a ponerse en camino. Como dice el salmista, Dios lo guía hacia verdes praderas, fuentes tranquilas, donde todo es sobreabundante, todo es donado en abundancia. Si el Señor es el pastor, incluso en el desierto, lugar de ausencia y de muerte, no disminuye la certeza de una presencia real de vida, radical de vida, hasta llegar a decir, nada me falta. El pastor, en efecto, se preocupa por el bienestar de su rebaño, acomoda sus propios ritmos y sus propias exigencias a las de las ovejas, camina y vive con ellas, guiándolas por sendero justo, es decir, aptos para ellas, atendiendo a sus necesidades y no a las propias. Su prioridad es la seguridad de su rebaño y es lo que busca al guiar. Queridos hermanos y hermanas, también nosotros, como el salmista, si caminamos detrás del pastor bueno, aunque los caminos de nuestra vida resulten difíciles, tortuosos o largos, con frecuencia, incluso por zonas espiritualmente desérticas, sin agua y con un sol de racionalismo ardiente, bajo la guía del pastor bueno, Cristo, debemos estar seguros de ir por los senderos justos y que el Señor nos guía, está siempre cerca de nosotros y no nos faltará nada. Por ello, el salmista puede declarar una tranquilidad, una seguridad sin incertidumbre ni temores. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Quien va con el Señor, incluso en los valles oscuros del sufrimiento, de la incertidumbre y de todos los problemas humanos, se siente seguro. Tú estás conmigo. Esta es nuestra certeza, la certeza que nos sostiene. La oscuridad de la noche da miedo, con sus sombras cambiantes, la dificultad para distinguir los peligros, su silencio lleno de ruidos indescifrables. Si el rebaño se mueve después de la caída del sol, cuando la visibilidad se hace incierta, es normal que las ovejas se inquieten. Existe el riesgo de tropezar, de alejarse o de perderse, y existe también el temor de que posibles agresores se escondan en la oscuridad. Para hablar del valle oscuro, el salmista usa una expresión hebrea que evoca las tinieblas de la muerte, por lo cual el valle hay que atravesar es un lugar de angustia, de amenaza
terrible, de peligro de muerte. Sin embargo, el orante avanza seguro, sin miedo, porque sabe que el Señor está con él. Aquel "tú vas conmigo" es una proclamación de confianza inquebrantable y sintetiza una experiencia de fe radical. La cercanía de Dios transforma la realidad. El valle oscuro pierde toda peligrosidad, se vacía de toda amenaza. El rebaño puede ahora caminar tranquilo, acompañado por el sonido familiar del bastón que golpea sobre el terreno e indica la presencia tranquilizadora del pastor. Esta imagen confortante cierra la primera parte del Salmo y da paso a la segunda, a una escena diversa. Estamos todavía en el desierto, donde el pastor vive con su rebaño, pero ahora somos transportados bajo su tienda, que se abre a dar hospitalidad, la segunda parte que os decía. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Ahora se presenta al Señor como aquel que acoge al orante, con los signos de una hospitalidad generosa y llena de atenciones. El huésped divino prepara la comida sobre la mesa, un término que en hebreo indica, en su sentido primitivo, la piel del animal que se extendía en la tierra y sobre la cual se ponían las viandas para la comida en común. Se trata de un gesto de compartir no solo el alimento, sino también la vida, en un ofrecimiento de comunión y de amistad que crea vínculo y expresa solidaridad. Luego viene el don generoso del aceite perfumado sobre la cabeza, que mitiga la canícula del sol por el desierto, refresca y alivia la piel y alegra el espíritu con su fragancia. Por último, el cáliz rebosante añade una nota de fiesta con su vino exquisito, compartido con generosidad sobreabundante. Alimento, aceite y vino son los dones que dan vida y alegría, porque van más allá de lo que es estrictamente necesario y expresan la gratuidad y la abundancia del amor. El Salmo 104, celebrando la bondad providente del Señor, proclama: haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que alegra el corazón, aceite que da brillo a su rostro y el pan que le da fuerza. El salmista se convierte en objeto de numerosas atenciones, por ello se ve como un viandante que encuentra refugio en una tienda acogedora, mientras que sus enemigos deben detenerse a observar sin poder intervenir, porque aquel que consideraban su presa se encuentra en un lugar seguro, se ha convertido en un huésped sagrado intocable. Y el salmista somos nosotros, si somos realmente creyentes en comunión con Cristo. Cuando Dios abre su tienda para acogernos, nada puede hacernos mal. Luego, cuando el viandante parte nuevamente, la protección divina se prolonga y lo acompaña en el viaje. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. La bondad y la fidelidad de Dios son la escolta que acompaña al salmista que sale de la tienda y se pone nuevamente en camino. Pero es un camino que adquiere un nuevo sentido y se convierte en peregrinación hacia el templo del Señor, el lugar santo, donde el orante quiere habitar para siempre y al cual quiere regresar. El verbo hebreo utilizado aquí tiene el sentido de volver, pero con una pequeña modificación vocálica se puede entender como habitar, y así lo recogen las antiguas versiones y la mayor parte de las traducciones modernas. Se pueden mantener los dos sentidos. Volver al templo y habitar en él es el deseo de todo israelita, y habitar cerca de Dios en su cercanía y bondad es el anhelo y la nostalgia de todo creyente. Poder habitar realmente donde está Dios, cerca de Dios. El seguimiento del pastor conduce a su casa, es la meta de todo camino, oasis deseado en el desierto, tienda de refugio al huir de los enemigos, lugar de paz donde se experimenta la bondad y el amor fiel de Dios día tras día,
en la alegría serena de un tiempo sin fin. Las imágenes de este salmo, con su riqueza y profundidad, acompañaron toda la historia y la experiencia religiosa del pueblo de Israel y acompañan a los cristianos. La figura del pastor, en especial, evoca el tiempo originario del Éxodo, el largo camino del desierto como un camino bajo la guía del pastor divino. Y en la tierra prometida era el rey que tenía la tarea de apacentar el rebaño del Señor, como David, pastor elegido por Dios y figura del Mesías. Luego, después del exilio de Babilonia, casi en un nuevo éxodo, Israel es conducido a la patria como oveja descarriada y reencontrada, reconducida por Dios en verdes praderas y lugares de reposo. Pero es en el Señor Jesús en quien toda la fuerza evocadora de nuestro salmo alcanza su plenitud, encuentra su significado pleno. Jesús es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Él es el camino, el justo camino que nos conduce a la vida, la luz que ilumina el valle oscuro y vence todos nuestros miedos. Él es el huésped generoso que nos acoge y nos pone a salvo de los enemigos, preparándonos la mesa de su cuerpo y de su sangre, y la mesa definitiva del banquete mesiánico en el cielo. Él es el pastor regio, rey en la mansedumbre y en el perdón, entronizado sobre el madero glorioso de la cruz. Queridos hermanos y hermanas, el Salmo 23 nos invita a renovar nuestra confianza en Dios, abandonándonos totalmente en sus manos. Por lo tanto, pidamos con fe que el Señor nos conceda, incluso en los caminos difíciles de nuestro tiempo, caminar siempre por sus senderos como rebaño dócil y obediente, nos acoja en su casa, a su mesa y nos conduzca hacia fuentes tranquilas, para que en la acogida del don del Espíritu podamos beber de sus manantiales, fuente de agua, de aquella agua viva que salta hasta la vida eterna. Gracias. Bueno, pues ese es el texto de la audiencia del Papa Benedicto.